la ética de la introspección y el mapeo de vulnerabilidad clínica. Es algo que a veces tendemos a ignorar como psicoterapeutas y que en muchas de las ocasiones tendemos a darle menor peso. Nosotros, el pensamiento más común es primero trabajo y ya después, si sobra tiempo, me cuido y si no, pues ni modo. O viceversa. Es algo que a veces se deja de lado y que, pues, a la larga nos va generando un daño, mm, muy impactante. Entonces, pues bueno, los objetivos son explorar la importancia ética del autocuidado del terapeuta, comprender la vulnerabilidad clínica como recurso, conocer la metodología del mapeo de la vulnerabilidad y presentar estrategias de gestión clínica inmediata y sostenida. Aquí lo que nosotros vamos a hacer es convertir esa vulnerabilidad en una herramienta, en un recurso que nos puede potenciar como profesionales. Vamos a tener mayor capacidad de gestionar nuestra salud mental y un mejor entorno. ¿Por qué? Porque nosotros mismos lo vamos a construir. Entonces, pues bueno, la práctica clínica nos expone a un contacto continuo con el sufrimiento humano. Esto activa zonas personales sensibles que, si no se reconocen, pueden interferir en la intervención. La introspección profunda es una herramienta ética para nuestro self clínico. Vamos a tener un análisis desde nuestro sufrimiento continuo, desde nuestras zonas que no podemos reconocer a simple vista. Entonces, pues bueno, la persona del terapeuta, el SEF como herramienta terapéutica nos sirve para identificar en todos aquellos puntos que tenemos que nos afectan en nuestra vida laboral o nuestra vida personal. De allí que vamos teniendo ciertas alteraciones como persona y como terapeuta, que nos van cambiando el estilo de interpretar la realidad, la manera de interacción social. Y con ello, pues bueno, el autoconocimiento como requisito ético. El autoconocimiento es un área de factor fundamental que nos permite tener una mayor habilidad para gestionar ciertos cambios en nuestra persona, en nuestro físico. Entonces, pues bueno, vamos a tener como esta capacidad de saber qué es lo que tenemos ahorita como debilidades y qué es lo que tenemos como fortalezas. ¿En qué me alteré yo? ¿Cómo era yo en un pasado y cómo soy en el presente? Es esta capacidad de poder identificar, comportamientos, técnicas de interacción social, hábitos, eh, muchas cosas que en realidad nosotros en un principio ignoramos, pero impactan significativamente en nuestra vida, en nuestra salud. Y la supervisión y trabajo personal como espacios de actualización continua. Muchos de los profesionales colegas creen que con el hecho de ser ya con titulado, con experiencia
ya no se necesita supervisión, ya se necesita esta independencia como persona. Y es al revés, conforme nos vamos desarrollando en el entorno laboral, vamos requiriendo una mayor supervisión. ¿Para qué? Para que las personas externas a nuestra persona, a a nuestro yo, tengan esa capacidad de observar lo que nosotros no podemos, de observar aquello que nos está afectando o que nos está beneficiando. Entonces, pues bueno, la vulnerabilidad clínica es la sensibilidad personal activada en sesión. Aquí nosotros tenemos muchos factores que nos impactan directamente y yo escogí 3 que son de los que más se me hicieron de suma importancia para analizar en esta guía clínica. La primera es la resonancia emocional, que es la señal interna que orienta la escucha. La segunda, la contratransferencia, respuesta emocional del terapeuta, hoy vista como un recurso, que es lo que vamos a trabajar. Y la fatiga por compasión o trauma vicario. Se le conoce con estos 2 términos porque el impacto es enorme. Cuando nos vemos afectados por el trauma vicario, nos vemos vulnerables como terapeutas y como persona. ¿Por qué? Porque en una de las sesiones que tuve anteriormente con otros talleres, puse un ejemplo de una persona que atiende pacientes con ideación suicida o que no consumaron el intento suicidio. Pasan el proceso terapéutico, duran un tiempo y un día de repente el psicoterapeuta recibe la respuesta de que su consultante ha consumado el suicidio, otro intento suicida. ¿Qué es lo primero que se viene a la mente? No soy capaz, ¿qué es lo que hice mal? ¿Qué es lo que qué es lo que le dije? ¿Qué es lo que me faltó? Si eso pasó, ¿qué le voy a ofrecer a los demás? O sea, es una bola de hilo que se genera, una maraña de hilo, que si no se trabaja en sesión con otro terapeuta, esta maraña va creciendo y por tanto se generan alertas inconscientes que no permiten atender a los demás consultantes con profesionalidad y con precisión, de acuerdo al problema que tengan. Esta es una sola, es un solo ejemplo, pero hay infinidad de casos en los que se puede presentar. En el caso de la depresión, de la eh, crisis emocionales, em, en fin, hay muchos problemas que se pueden atender, que se pasa de ser una exposición emocional a un trauma vicario. Esto es muy importante porque nosotros tenemos que tener en cuenta que si no tenemos esta capacidad de cuidarnos física y mentalmente, difícilmente vamos a rendir en nuestro trabajo y en nuestra vida cotidiana. En nuestro trabajo, si realmente nos gusta, nosotros debemos de tener estas herramientas bien desarrolladas y bien activas para poder rendir al máximo como nosotros deseamos. Obviamente,
al máximo no quiere decir que nos vamos a cargar una jornada laboral pesada. Me refiero a la calidad de atención que se ofrece a aquellos pacientes, a la ética que se respeta con punto y coma, los conocimientos que se aplican adecuadamente, las intervenciones que se llevan a cabo con eficacia y puntualidad. Son muchas cosas las que pueden impactar cuando estos 3 factores, influyen, y como por ejemplo, nosotros de repente recibimos una resonancia emocional. En el caso de las crisis, nosotros como terapeutas, ¿qué es lo que vamos a tomar o qué expresión vamos a hacer cuando el consultante esté en crisis? ¿Qué reacción tenemos cuando el consultante entra en llanto? Cuando tiene una crisis de ira, cuando tiene una crisis, intensa, con cualquier emoción. ¿Qué expresión o qué es lo que vamos a sentir como persona y como terapeuta? Todo esto es de vital importancia que nosotros lo tengamos en cuenta, porque vamos a tener la capacidad de desarrollar un entorno más saludable para nosotros mismos y vamos a mejorar significativamente la calidad de vida. El ciclo de la vulnerabilidad. Primero, cuando se está en sesión, el consultante toca una herida, una experiencia que tuvimos como persona, ya sea en el pasado cercano o lejano. Se activa la resonancia, entramos en alerta. Si no se reconoce, respondemos de defensas automáticas. Y si se reconoce, activamos premisas internas para después implementar o activar estrategias de supervivencia. A esto me refiero cuando decía que no podíamos atender adecuadamente y con eficacia a los consultantes si no nos encontramos en un proceso terapéutico como profesional y como persona. Aquí me entra una duda. ¿Usted ha tenido puede abrir el micrófono con libertad? ¿Usted ha tenido alguna, situación en la que le han tocado una herida interna? Nada más responda sí o no, sin detalle por cuestiones de privacidad. A ver, permítame, deje ver si puedo abrir el chat acá en otro dispositivo. ¿Usted qué es lo que hace para tener una protección como persona? ¿No? Bueno, pues esto es, libre. Mm, Cuando nosotros tenemos una contratransferencia como alerta, nosotros debemos utilizarlo como un recurso, en una oportunidad.
mm, podemos tener esta capacidad de tener una identificación de aquellas debilidades o obstáculos para podernos agarrar de allí y transformarlos en una oportunidad o fortaleza. De obstáculos a brújula diagnóstica. ¿Qué obstáculo me estoy presentando en sesión? ¿Qué obstáculo me encontré en esta sesión que me impide seguir adelante o que me impide seguir emocionalmente estable? La resonancia emocional es una señal clínica y no es un error escucharla con conciencia. Al revés, al contrario, permite comprender mejor al paciente. Es decir, si nosotros mm, hacemos una pregunta, digamos, en una situación difícil, y el paciente nos verbaliza una estrategia de resolución de problemas o una acción que nos hace coincidir que en algún momento de nuestras vidas hicimos lo mismo en una situación parecida. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Evitar este tema o seguir explorando como profesional? Nosotros podemos comprender mejor al paciente porque ya vivimos estas emociones, ya vivimos estas experiencias y tenemos un mejor recurso para podernos enfrentar con empatía y con capacidad de escucha hacia el paciente. Si nosotros hemos tenido esta experiencia tal y como la verbalizó el paciente, que la vivió él o ella, vamos a tener una mejor capacidad de ponernos en los zapatos de aquella persona. Tal vez no tal cual, porque como por ejemplo, en un diplomado estuve ah, viendo lo de terapia cognitivo-conductual. Entonces nos preguntaba la ponente que por qué a veces no era adecuado ponernos en los zapatos de aquella persona. Y muchos dimos respuestas muy variadas que al último nos sorprendió. Simplemente no nos podremos poner a veces al 100% en los zapatos de aquella persona, porque nos van a quedar muy grandes o muy chicos. Entonces, si nos queda muy grande, tal vez el obstáculo es mucho mayor. No tenemos la capacidad de atender a aquella persona. No tenemos la capacidad de comprenderla, de tener esta empatía. Y al contrario, si nos quedan chicos los zapatos, vamos a saber con certeza qué es lo que está verbalizando el paciente y qué emociones le generó, qué cadena de reacciones eh, presentó, cuál es la línea del tiempo que se pudo llevar a cabo. Y con base en ello, explorar todas aquellas interrogantes que el terapeuta necesita para poder entender mejor al paciente, para tener una conciencia que permita explorar más y atender con mayor certeza a aquel paciente. Es muy interesante porque si no nos utilizamos estas experiencias como una brújula
como una resonancia. Difícilmente vamos a poder tener una mayor capacidad de exploración en las situaciones del paciente. Y si al contrario nos defendemos con una barrera para evitar tocar ese tema, para evitar vernos expuestos emocionalmente, para no abrir heridas, todo eso lo debemos de trabajar en sesión con el terapeuta que nos está atendiendo. Debemos de trabajarlo para que cuando nos presentemos en una situación parecida, tengamos la capacidad de atender con certeza a aquellos pacientes o consultantes que han vivido lo mismo. Ponta la lamparita. A ver, déjame ver. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar aquí? Primero, nos enfrentamos a la herida emocional. Esto nos genera una premisa profunda. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a reaccionar? Y con base en eso, se activa la estrategia de supervivencia. Y a veces es de vital importancia tener esto en cuenta, porque si no activamos estas estrategias, a veces o nos pueden desorientar en la sesión o nos pueden servir para orientarnos mejor. Entonces, pues bueno, el mapa de triggers o categorías comunes se divide en 4 secciones. El primer cuadrante es el abandono. Pensamientos como nadie me entiende, que esto genera rescate o límites difusos. Podemos sentirnos muy abandonados, poner límites, pero si no tenemos una dirección precisa hacia dónde vamos, difícilmente vamos a tener una gestión de metas, un trabajo en nosotros mismos. La segunda área es el rechazo. Debo de complacer. Esto genera la búsqueda de aprobación y evitación de confrontación, como antes les mencioné. Si el terapeuta toca heridas profundas, heridas que nosotros no trabajamos en sesión, vamos a rechazar o a evitar aquella confrontación. O a lo mejor buscamos esa aprobación por parte del consultante. Entonces, de allí nos pasamos a la siguiente categoría, que es la traición, que es por ejemplo, la intimidad duele. La intimidad se refiere al juicio, a la distancia emocional, al juicio personal, al aquellas estrategias de mejora como persona. ¿En qué estoy mal yo para mejorar? ¿O en qué estoy bien para seguir adelante con eso? La última es la autoeficacia baja. Pensamientos como no soy suficiente. Y eso genera una desconexión y una duda clínica. La duda clínica es aquella duda de que si va a poder atender a los pacientes, de una desconexión total del profesionalismo. Y es un impacto que es verdaderamente difícil de trabajar cuando ya se llevó a cabo la transferencia en sesión. A esto me refería con el mapa de Tigers,
porque cuando nosotros tenemos estas 4 áreas o categorías en una alteración, es cuando nos vemos significativamente dañados. Aquí yo puse 4 mapas, que se pueden manejar visualmente, que nosotros podemos pegar en nuestro ya sea en nuestro espacio personal o nuestro espacio laboral como terapeutas. Y con ello vamos a tener una guía a la mano para trabajar en nosotros mismos y para trabajar en aquellas personas que tienen alguna resonancia emocional en nosotros mismos. No sé si han tenido esta experiencia de que, por ejemplo, la persona en un principio siente abandono o un rechazo. El abandono es nadie me entiende, me siento incapaz, me siento, este, nadie me quiere escuchar, o el rechazo, no soy suficiente, pensamientos que nos dan un estado emocional bajo. Y estos, se los puse como ejemplo a manera aumentada para que puedan observar cómo nosotros podemos llenar este mapa de Tiger, identificando pensamientos que constantemente nosotros tenemos. En la plataforma les dejé una actividad en la que van a poner, no recuerdo si 4 o 5 pensamientos que ustedes identifiquen que se les presentan constantemente. Cuando el mapa de Tiger es llenado por completo, nosotros tenemos que actuar con base en ella. Y vamos a convertir, este mapa de Tiger en un análisis FODA, que significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Todo esto lo vamos a trabajar en terapia, ya sea con el consultante, con el mapa de Tiger del consultante, o nuestro mapa de Tiger personal con el terapeuta que tenemos asignado. Estas 4 categorías son de mayor impacto. Este es lo que esta imagen es lo que quiero que dibujen cuando les digo que dibujen el mapa de Tiger. A veces no necesariamente que lo expresen textualmente, sino que, por ejemplo, en el área de abandono, pueden hacer una imagen, un dibujo sobre qué es lo que ustedes piensan en el área del abandono. ¿Qué es lo que piensan? ¿Cuáles son sus pensamientos frecuentes en el área del rechazo? Sus pensamientos frecuentes en el área de traición. Y sus pensamientos frecuentes en el área de autoeficiencia. Este mapa de Tiger, cuando nosotros se lo entregamos al psicoterapeuta como profesionales, el psicoterapeuta puede darse cuenta en qué áreas vamos a trabajar y en qué áreas vamos a utilizar como herramientas para poder avanzar de manera personal y de manera profesional. Entonces, el taller activo, que va a tener este nombre de mi mapa de vulnerabilidad, será un espacio guiado de introspección y visualización. Va a transformar la vulnerabilidad en herramienta clínica. Utiliza la escritura, visualización y análisis de casos, creando un ambiente seguro y enriquecedor para el crecimiento personal y profesional.
Este enfoque permite a los participantes explorar sus emociones y experiencias a un nivel más profundo, fomentando la comprensión más rica de sí mismos y de los demás. A través de la escritura se invita a los individuos a reflexionar sobre sus pensamientos y sentimientos, mientras que la visualización ayuda a concretar sus aspiraciones y desafíos. El análisis de casos proporciona una oportunidad para aplicar estos aprendizajes en situaciones reales, convirtiendo la vulnerabilidad en una poderosa herramienta para el cambio y la empatía en el ámbito clínico. Así se cultiva una conexión más auténtica con los pacientes y se promueve un camino hacia el bienestar integral. En pocas palabras, vamos a convertir la vulnerabilidad en una herramienta que nos permita atender a los pacientes. Ay, permítanme, dejen borro esto. Vamos a convertir la vulnerabilidad en una herramienta. Vamos a reflexionar sobre nuestros pensamientos y sentimientos. Y vamos, el mapa de Tigers nos permite tener una visualización para ayudar a concretar las aspiraciones y desafíos. ¿Qué es lo que yo aspiro como terapeuta y como persona? ¿Y qué es lo que representa para mí un desafío? Entonces, vamos a gestionar una estructura metodológica que primeramente se lleva un encuadre ético y mindfulness. Posteriormente se hace el mapeo histórico de heridas. ¿Qué experiencias me dejaron una huella emocional que no he podido trabajar? ¿Qué experiencias me dejaron una huella en mi vida? Posteriormente vamos a crear visualmente el mapa, como se los comenté anteriormente. Posteriormente vamos a hacer el análisis de resonancia clínica. ¿Qué es lo que me puede generar este análisis o este mapa? Una resonancia emocional en sesión. ¿Y cómo lo voy a trabajar con los consultantes? Y por último, vamos a trabajar la integración y plan ético personal. ¿Cómo voy a superar esto? ¿Cómo lo voy a trabajar con mi consultante y con mi terapeuta? Es una cadena o un proceso que, así como tiene pocos puntos, es un proceso largo de trabajar. Es un proceso que no se lleva a cabo de la noche a la mañana. Se requiere tiempo y esfuerzo. Vamos a tener una gestión clínica inmediata mediante el reconocimiento silencioso de la resonancia, el grounding filosófico para recuperar el self-observador, uso ético del silencio para transformar emoción en información clínica. Estas técnicas fundamentales para la práctica terapeuta permiten a los profesionales de la salud mental crear un espacio seguro y respetuoso para sus pacientes. El reconocimiento silencioso de la resonancia
ayuda a los terapeutas a sintonizar con las emociones del paciente sin interrumpir su flujo natural, permitiendo que las personas se sientan escuchadas y comprendidas en un nivel más profundo. Vamos a tener ese análisis certero con el consultante, trabajando primero nosotros como profesional. El grounding filosófico es una herramienta esencial para ayudar a los pacientes a reconectar con su cuerpo y el momento presente, reforzando la capacidad de observación interna sin juicio, sin críticas, sin comentarios que puedan generar heridas, que puedan generar una insatisfacción o una incomodidad en el consultante. Este proceso es crucial para aquellos que puedan sentirse desconectados o abrumados con sus emociones, por sus emociones, perdón, ya que proporciona un ancla que les permite explorar sus experiencias con la mayor claridad y estabilidad. Por último, el recurso ético del silencio como una técnica terapéutica transforma la emoción en información valiosa para el tratamiento. El silencio en este contexto no es un vacío incómodo, sino un espacio de reflexión y procesamiento, donde tanto el terapeuta como el paciente pueden encontrar nuevas perspectivas y significados. Estas técnicas, cuando se emplean con sensibilidad y ética, enriquecen la relación terapéutica y fomentan un crecimiento auténtico y sostenido. Es decir, ¿qué es lo que puede trabajar con el paciente que generó un silencio, que generó una observación interna, que generó una reflexión? ¿Y cómo podemos trabajar esto tanto en nosotros como en el paciente? ¿Qué es lo que podemos encontrar? Todo esto se reflexiona de manera silenciosa, de manera interna, de manera personal y en sesión al mismo tiempo, para poder intervenir en aquellas áreas que podemos mejorar en el paciente. La resonancia es la señal interna que orienta al escucha. La actuación es la respuesta automática desde la herida. Como les comenté antes, que como cuando tocan un tema que nosotros con nuestras experiencias se nos hace incómodas, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo actuamos? El dilema no es sentir, sino gestionar conscientemente. La clave está en cultivar la atención plena, una autocompasión, permitiendo que nuestras emociones fluyan sin dejarnos arrastrar por ellas. La gestión consciente implica un equilibrio sobre el reconocimiento de nuestras emociones y la toma de decisiones informadas que respeten tanto nuestras necesidades como la de los demás. Es decir, vamos a encontrar un equilibrio de lo interno y lo externo. Vamos a cultivar esa atención en las diferentes partes que necesitamos, esa atención, la autocompasión, tanto en nosotros como en el consultante. Es un punto fundamental que tenemos que trabajar. Esto ya se los dije. Nosotros debemos de tener una supervisión y terapia personal como profesionales. Es parte de nuestra ética. Es el espacio ético y formativo. La terapia personal es el abordaje de temas internos no resueltos para que podamos intervenir con una exactitud y una precisión.
Ambas son pilares complementarios para sostener el rol clínico. La resiliencia emocional del terapeuta. Quiero que tengan bien claro que estos puntos fundamentales son de vital importancia, que las tengamos presentes a la hora de intervenir, a la hora de ayudar a un consultante. La flexibilidad cognitiva, la autoeficacia, la red de apoyo, el propósito y significado, y el cuidado físico integral. Si nosotros respetamos estos 5 puntos, el terapeuta va a tener una protección como persona y como profesional. Va a tener una mejor certeza de que está trabajando con ética y responsabilidad. La integración continua del mapa es una herramienta viva. Es decir, eso se va actualizando conforme van pasando el tiempo, conforme vamos teniendo nuevas experiencias. Requiere actualización constante y mindfulness. El mindfulness es una herramienta de vital importancia para poder fortalecer esta integración. El autoconocimiento profundo es un acto ético clínico. Si no nos conocemos nosotros como persona, difícilmente vamos a poder tener una atención adecuada hacia el paciente. Y pues bueno, la introspección no es opcional, es un mandato ético. Es decir, tenemos la obligación como profesional tener esta introspección continuamente, este análisis como persona. La vulnerabilidad bien gestionada potencia la clínica. Si nosotros trabajamos en nuestras experiencias, en nuestras heridas internas, vamos a poder trabajar con una mayor eficacia y exactitud en la terapia que ofrecemos como profesional. El mapa de vulnerabilidad ofrece una brújula clara para sostener nuestro crecer profesional. Vamos a entender mejor a los consultantes. Vamos a tener el contexto con mayor claridad, con mayor profundidad. Y nosotros vamos a ver qué es lo que, con certeza, qué es lo que vivió el paciente. Aunque nos verbalice ciertas acciones, nosotros vamos a tener en cuenta todas esas experiencias que tuvimos nosotros. ¿Para qué? Para gestionar lo que vivió el paciente con lo que vivimos nosotros. Ojo, aquí no es solamente lo personal, sino lo profesional. Es decir, que no actuemos con nuestra experiencia por enfrente, sino actuemos con el profesionalismo y el conocimiento que tenemos en primer plano, para así poder ofrecer una terapia con mayor eficacia. Y pues bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado esta presentación. En las próximas sesiones tendremos un mayor análisis profundo del mapa de Tiger y de la vulnerabilidad para poder trabajar en nosotros. Abro la bibliografía. Esto lo hice basado en un informe de una investigación que hice de varias bases de datos y de análisis de tesis y de informes clínicos. Y pues bueno, muchas gracias por ver
por asistir